Claro, ahí no queda la cosa, porque con estos puntos de referencia resultaba que, bueno, pues había al menos 5 maneras diferentes de unificar la cuántica con la gravedad. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que había 5 teorías de cuerdas. Pero en estas apareció uno de esos genios que la humanidad da muy de vez en cuando y montó un lío espectacular. El genio se llama Edward Witten y a mediados de la década de los 90 pues se descolgó el caballero con una teoría que ha hecho historia. En concreto, el asunto fue sobre 1995. Los defensores de la teoría de cuerdas se reunieron en la Universidad del Sur de California para celebrar allí su congreso anual. Vamos, todos a una, como si compartieran todos un mismo credo o una misma fe. Los extravagantes de la teoría de cuerdas, ¿no?, convencidos de que ellos estaban en el buen camino. Y la cosa es que había rumores de que Witten tenía preparada una especie de bomba científica y todos sabían que era muy capaz de armarla porque entre los físicos pues Witten tiene el reconocimiento de ser el que más lejos ve. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Es decir, el de ser más inteligente que ninguno junto con Hawking, ¿no? Bueno, pues Witten no defraudó. Pronunció una conferencia espectacular que dejó al personal boquiabierto y que además significó una reestructuración de lo que hasta ese momento se pensaba acerca de la teoría de cuerdas. Básicamente lo que hizo Witten fue unificar a su vez las diferentes teorías de cuerdas en una sola, que de alguna manera pasó entonces a conocerse como teoría de las supercuerdas o teoría M. Lo de la M es, bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? M que si de magia, que si de matriz, que si es una W al revés de Witten, en fin, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Lo que Witten venía a decir, bueno, a ver si me entendéis, poco creo que tenga que ver lo que dice Witten con lo que voy a decir yo, pero bueno, vamos a intentar dar alguna pincelada que por lo menos nos ayude a que nos suenen estas cosas. Lo que Witten venía a decir es que las 5 teorías de cuerdas postuladas hasta entonces no eran más que 5 perspectivas distintas de la misma teoría. O sea, como imágenes distintas de la misma cosa en 5 espejos. Lo único que se precisaba era añadir una dimensión más. Y en vez de 10, postular 11 dimensiones. Las 3 espaciales, la temporal y otras 7 que resultarían invisibles para nosotros. Y recordad el ejemplo que hemos puesto antes con la hoja de papel esta enrollada y cómo desde la distancia parecía perder su carácter bidimensional para nosotros. Bueno, la cosa es que Witten dijo que las cuerdas no vibraban en 10 sino en 11 dimensiones. Claro, hablando todo esto con unas ecuaciones matemáticas que ni os cuento. Es que el Witten este debe hacer ecuaciones como yo palomitas en el microondas. O sea, una cosa espectacular. Bueno, él dijo que las cuerdas vibran o se mueven en 11 dimensiones. Tienen, por tanto, muchas direcciones o posibilidades o maneras de vibrar. Y resulta, ojo aquí, que esto permitía que las cuerdas vibraran o se estirasen de tal manera que acababan formando una especie de membrana, una superficie. Claro, esto es difícil de imaginar, pero tal y como yo lo entiendo, podríamos utilizar como imagen para hacernos una idea una goma de mascar, un chicle. Suponed que andamos jugando con el chicle y nos encontramos con que tiene una forma de cuerda. Pues si lo estiramos por ambos lados, no desde cada una de las puntas, sino en el centro, lo que aparece es como una especie de superficie, ¿no? Una membrana. Cuando éramos pequeños, quien más y que menos ha hecho algo así para pegar algo con el chicle. Claro, que esta imagen del asunto es deficiente poco, es decir, poco, ¿no? Porque las membranas esas o las branas, como las llaman ellos, pueden tener a saber las dimensiones. Y además, pensemos que es la 11ª dimensión la que permite que las cuerdas se estiren así, con lo que cualquier imagen que intentemos hacernos del asunto, y más la del chicle, por supuesto, pues no creo que sea muy pertinente. Bueno, la cosa es que las cuerdas en esa 11ª dimensión vibran o se pueden estirar de tal manera que forman una gran membrana o una superficie y que si tienen o si existe la energía suficiente, esas membranas podrían alcanzar un tamaño enorme, tan grande como el propio universo. De ahí surgió inmediatamente la idea de que nuestro universo podía estar contenido en una membrana de ese tipo, en concreto en una membrana tridimensional. Pero claro, compartiendo espacio con una cantidad inimaginable de membranas, cada una de las cuales sería ni más ni menos que un universo diferente.
Llegamos así a un nuevo concepto que nos pone ante el segundo tipo de universos paralelos, después del que vimos antes con las dimensiones extras del hiperespacio, y este nuevo concepto al que remite la teoría M es el del multiverso. Claro, según esto, lo que esta teoría nos sugiere es que cabe la posibilidad de que nuestro universo exista en un multiverso de otros universos, cada uno de ellos una gigantesca membrana que flota en un espacio superior al lado de otra infinidad de branas o de membranas de esas. Imaginad un paquete de pan de molde con sus correspondientes rebanadas. Bueno, pues cada una de las rebanadas sería un universo. En ese caso, a mí se me ocurre decir que esperemos que nuestro universo o nuestra rebanada no sea la del principio o la del final, ¿no? Porque esa no le gusta a nadie en el pan de molde. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que estamos otra vez ante el órdago del genio maligno. Porque si esto fuera así, y desde luego muchos físicos, con sus ecuaciones, están convencidos de que esto tiene buena pinta, de que ese es el buen camino, bueno, pues si lo que la teoría M sugiere tiene algún viso de verdad, la cuestión es clara. En esos universos paralelos existirían y pasarían cosas absolutamente ininteligibles para nosotros. Muchos de esos universos, sí, es verdad que serían universos muertos, llenos de gases informes, de partículas subatómicas, pero por otra parte quizá habría algún otro, o había algunos otros universos en los que existiera materia e incluso formas de vida que de ninguna forma nos entrarían a nosotros en la cabeza. Universos donde desde luego nuestra concepción de la física, incluidas sus leyes, no tendrían valor ni sentido. Es decir, estamos de nuevo frente al absurdo, o frente al misterio si queréis, frente a algo que no podemos atrapar con nuestra conciencia, con nuestra razón, ni con nuestro logos. Ahí, nuestra razón nos conduce hasta ahí, pero ahí, si empezamos a hablar de multiversos, lo que pueda pasar en ellos es algo donde nuestra razón ya no tiene vigencia. Ahí se pierde la lógica, la coherencia y a saber, ¿no?, cómo interpretar eso. Claro, es que son mundos que no se dejan ni reducir ni modelar por nuestra concepción lógica de lo real. De esta manera, justo como estábamos comentando, la razón, nuestra lógica, nos ha conducido de nuevo a lo ilógico, a lo absurdo, a lo incomprensible para nosotros, al misterio, en cierto modo tal y como le pasó a Descartes cuando desde el racionalismo más extremo planteó la hipotética existencia de un genio maligno que cuestionaba el valor y la fiabilidad de los razonamientos y conocimientos matemáticos. Yo creo que no estamos exagerando cuando hablamos de que todo esto nos conduce y nos pone frente al absurdo, ¿no? Pensad por un momento que cuando hablamos del multiverso ese, que esto no nos lo inventamos nosotros, esto es lo que nos dicen los físicos hoy en día, que son los que saben de este asunto, ¿no? Cuando hablamos del multiverso, de este segundo tipo de universos paralelos, en realidad nos referimos a cuestiones que no podemos entender. Y para esto pensad, sin ir más lejos, que la teoría M predice billones y billones de universos posibles. Creo que no es necesario añadir más comentarios. Bueno, en todo caso, quizá uno. Permitidme que os diga que algunos físicos se han aventurado a afirmar que pudiera ser que la materia oscura, que como sabéis es mucho más abundante en el universo que la ordinaria, pues tal vez pudiera ser una galaxia de otro universo membrana que se acerca a nosotros. Bueno, aquí sí que ya no digo absolutamente nada más. Si la materia oscura es eso, pues a saber qué es eso de la energía oscura que se supone que acelera cada vez más la expansión del universo y que tampoco se sabe muy bien lo que es. Bueno, recordad la gravedad, que es aquí un poco la estrella del asunto, ¿no? Es la estrella del asunto porque es la fuerza díscola que no se aviene a razones, nunca mejor dicho, que no se aviene a unificaciones con las otras fuerzas. Bueno, pues resulta que la teoría de las supercuerdas, la teoría M, permite una posible explicación acerca de la gravedad. Voy a ver si soy capaz de explicar esto, que creo que no, pero bueno, yo ya, en fin, ya con las tonterías que he dicho hoy, pues porque diga alguna más tampoco pasa nada. Lo cierto es que una de las cosas que ha desorientado mucho a los físicos en relación con la fuerza de la gravedad es que, aunque pueda parecer lo contrario, la fuerza de la gravedad no es demasiado poderosa. Imaginad todo el planeta Tierra tirando de una pelota de tenis hacia abajo y la facilidad con la que podemos levantarla del suelo.
el electromagnetismo, sin ir más lejos, es una fuerza muchísimo más poderosa que la gravedad, pero muchísimo más, ¿no? En vista de esto, los físicos se preguntan por qué la fuerza de la gravedad parece ser mucho más débil que las otras. Y lo que han pensado los defensores de la teoría de las supercuerdas es que pudiera ocurrir que nosotros lo que percibimos fueran como ecos de la gravedad, no la gravedad misma. Según esto, lo que ellos sugieren es que la gravedad sería una fuerza que por sus características es capaz de atravesar dimensiones o las membranas esas de las que hablábamos antes. Y entonces resulta, la idea que manejan es que todo lo que vemos en nuestro universo, la materia, la luz, cualquier cosa que nos imaginemos, son en última instancia, ya sabéis, esos pequeños filamentos o cuerdas, pero que están abiertas, y entonces los extremos de esas cuerdas estarían sujetos, los extremos, a nuestra membrana tridimensional, que sería nuestro universo. Yo que sé, imaginad algo así como una especie de herradura pegada a un imán. Y por eso, esas cuerdas abiertas no pueden, en ningún caso, pasar a otro universo. Sin embargo, resulta que algunos de esos filamentos o pequeñas cuerdas no serían abiertas, sino que estarían cerradas. Y un ejemplo de ello sería el gravitón, que es la supuesta o la hipotética partícula, porque todavía como tal no se ha descubierto, responsable de la fuerza de la gravedad. ¿Qué pasa? Pues que el gravitón, como es una de esas cuerdas que está cerrada, no tiene sus extremos atrapados en nuestra membrana universo, pues tranquilamente puede desplazarse de una membrana a otra o de un universo a otro, debilitándose en el viaje, lo que podría explicar por qué la percibimos como una fuerza más débil. De hecho, según parece o según he oído o he leído ya, ni me acuerdo muy bien, en los aceleradores de partículas, en el CERN, por ejemplo, una de las maneras que se tendría de demostrar definitivamente la existencia de dimensiones extra sería seguir el rastro que el gravitón dejaría en el caso de que apareciese al fugarse a esas otras dimensiones extra. Pero bueno, de momento todo siguen siendo hipótesis. Como veis, cuestiones sorprendentes a las que nuestras más altas matemáticas nos conducen, llevándonos hacia abismos insospechados, ¿no? Donde ellas mismas, me refiero a las propias matemáticas, pierden su vigencia y su valor. Vamos, frente al absurdo. Porque, según dice Kaku, parece ser que los universos que predice la teoría M sería algo que llama un Google, que sería un 1 seguido de 100 ceros. Universos, ¿no? En fin, ¿qué queréis que os diga? Este tipo de cosas, desde luego, comparadas con el genio maligno, o mejor dicho, el genio maligno comparada con ese tipo de cosas, es una auténtica broma, ¿no? Y lo peor de todo es que aún no hemos terminado de recorrer este camino que nos ha obligado, en cierto modo, a transitar Descartes desde una perspectiva filosófica al introducir el genio maligno y ponernos frente al más absoluto sinsentido de las cosas. Lo digo porque si hemos hablado de dimensiones superiores y de lo que puede haber allí, si hemos hablado de los billones de universos que predice la teoría M, el multiverso, aún nos queda hablar de otro asunto que es para alucinar de manera definitiva. Y ya sí que reconocer que ni siquiera sabemos que no sabemos nada. Vamos, Pirrón de Alejandría, escepticismo en estado puro. Todo parte de que a principios del siglo pasado los físicos empezaron a intuir que el átomo era algo un poco, bueno, vamos a decir díscolo. Parecía que el ámbito de lo subatómico era más raro que Messi con la camiseta del Madrid. Bueno, en realidad no es solo que fuera raro, sino que en el reino subatómico pasaban cosas que eran poco más o menos que inimaginables. Rutherford y Niels Bohr fueron los primeros que se pusieron a los mandos. Bohr planteó que los electrones que giraban alrededor del núcleo desaparecían de una órbita y aparecían en otra por la cara. O sea, es decir, sin transitar entre ambas. A esto lo llamaron salto cuántico. Y es que había muchas cosas desconcertantes, ¿no? en este contexto. Entre otras, la dualidad onda-partícula de la materia.
Y esto significaba, creo que ya lo comentamos también en el capítulo anterior de la duda cartesiana, que el electrón se comportaba alternativamente como una onda o como una partícula. A raíz de esto, allá por, aproximadamente por 1926, Heisenberg empezó a establecer los fundamentos de la mecánica cuántica. Y supuso, ya sabéis, que el electrón es una partícula que tiene sin embargo la desconcertante cualidad de poder ser descrito en los mismos términos que una onda. ¿Y qué resulta de esto? Pues que nunca podemos conocer a la vez la velocidad y la posición de un electrón. En la medida en que intentamos conocer una, alteramos la otra. Ya sabéis, principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué concluye o qué concluimos a partir de ahí? Que nunca podemos saber a ciencia cierta dónde se encuentra el dichoso electrón. Como mucho podemos conocer la probabilidad de que esté en una determinada posición, probabilidad que viene dada por una función de onda. Esto, cuando intentamos nosotros valorarnos desde nuestro punto de vista, resulta que nos pone ante conclusiones pues que poco más o menos que nos invitan a echarnos las manos a la cabeza. Porque claro, esto viene a significar que un electrón no existe hasta que se lo determina con nuestra observación. Y también viene a significar que, en cierto modo, se puede decir que antes de esa observación está en varios lugares a la vez, o si queréis que no está en ninguno. Bueno, una completa locura, ¿no? Locura que, por cierto, plantea unas consecuencias asombrosas en lo que se refiere al papel de la conciencia en lo que pueda ser lo real. No sé si sabéis que los mismos físicos que estaban en la pomada esta, en este lío, pues también se echaban las manos a la cabeza. Para empezar, Einstein, a que esto le parecía un sinsentido que no se podía aceptar. Llegó un momento, según nos cuentan los divulgadores o las personas que se dedican a hablar de este tipo de cosas, llegó un momento en que era todo tan asombroso que gente como Bohr, cuando alguien le proponía un planteamiento absurdo, lo único que decía era que a ver si era lo suficientemente absurdo, porque si no, no servía. O sea, como veis, fijaros en qué situación estaban estos de la mecánica cuántica y los que estudian el átomo en un momento dado. Yo no sé si para echar más leña al fuego o para qué. Lo cierto es que entonces el Schrödinger se sacó de la manga el experimento ese que todos hemos oído alguna vez, un experimento mental que sí que nos ayuda a ver las consecuencias de lo que estamos planteando. Bueno, el experimento, tal y como lo describe nuestro autor de referencia, Michio Kaku, en su libro Física de lo Imposible, que por cierto os recomiendo, vendría a decir lo siguiente. Cito textualmente el texto de Michio Kaku. Un gato está colocado en una caja cerrada. En el interior, una pistola apunta al gato. Y el gatillo está conectado a un contador Geiger próximo a un trozo de uranio. Normalmente, cuando el átomo de uranio se desintegra, dispara el contador Geiger y con ello la pistola, y el gato muere. El átomo de uranio puede estar desintegrado, lo que significa que el gato está muerto, o no estarlo, lo que significa que el gato está vivo. Una de dos. Esto lo aclaro yo aquí. Una de dos. Sigo leyendo. Pero en teoría cuántica no sabemos con certeza si el uranio se ha desintegrado. Por ello tenemos que sumar las dos posibilidades, sumando la función de onda de un átomo desintegrado a la función de onda de un átomo intacto. Y esto quiere decir que para describir cómo está el gato tenemos que sumar los dos estados. Bueno, vamos a ver. Lo que esto parece sugerir es que el átomo de uranio no define su integración o desintegración hasta que nosotros no abrimos la caja y hacemos la observación, que es cuando la función de onda colapsa, y es decir, que antes de que nosotros abramos la caja y hagamos observación alguna, resultaría, según este experimento mental, que el gato está a la vez vivo y muerto. Un gato a la vez vivo y muerto antes de abrir la caja. En fin, ¿qué queréis que os diga? Si el átomo de uranio no describe su estado antes de la observación y nosotros no hacemos la observación, pues hasta que no la hagamos, el gato está a la vez vivo y muerto. Bueno, esto filosóficamente tiene unas consecuencias
Para empezar, el principio de no contradicción salta por los aires, el determinismo, por lo menos desde una perspectiva científica, detrás, y la conciencia humana adquiere un papel clave a través de la observación, redefiniendo el significado del término realidad, casi nada. Cada una de esas cuestiones por sí solas darían para toda una vida, sin más. El gato vivo y muerto a la vez. Perdonad que insista, pero es que es una idea que me parece asombrosa, ¿no? Las cosas entonces no pasan a decantarse por una posibilidad hasta que la observación de una conciencia las define. Podría decirse que hasta ese momento o no son, o son y no son a la vez. Bien. Ya hemos comentado que estos atentados contra nuestro sentido común ponían de los nervios a Einstein y a otros físicos que encontraban estos absurdos como inadmisibles. En este contexto, Michio Kaku nos dice en sus libros que los estudiosos del tema han buscado varias soluciones al asunto. Un asunto que por otra parte se soluciona más bien mal. No tiene esto una solución clara, ¿no? Así las cosas, uno siempre puede desentenderse del problema, pero claro, esto no es una solución demasiado satisfactoria, ¿no? Y una de las opciones más clásicas es la que da la escuela de Copenhague, según la cual, cuando el sujeto hace la observación, la función de onda que describe los posibles estados de ese átomo de uranio colapsa y determina el estado, con lo cual la pistola se ha disparado o no y el gato está definitivamente vivo o muerto, pero solo una de las dos cosas. Claro, lo malo es que aquí en cierto modo el problema persiste, ya que si no hay observación hay gato muerto y vivo a la vez. Otra posible solución a esta paradoja de la cuántica la aportó el americano Hugh Everett a principios de la década de los 60. Everett, que acabó dedicándose a otra cosa, porque no le hicieron demasiado caso, no me extraña porque la solución que propone es casi peor que la paradoja del gato. Bueno, lo que viene a decir Everett es que cada vez que se produce una de esas paradojas tipo gato vivo y muerto a la vez, lo que acaba pasando es que el universo tira por la calle del medio. Es decir, que no anda con tonterías y se divide en dos. Bueno, mejor sería decir, creo yo, que se desdobla. Y en un universo el gato sigue su vida, mientras que en otro nos hemos quedado sin su científica presencia. Claro, decía que esto era peor que la paradoja del gato porque ahora resulta que hay una ramificación escandalosa. Una ramificación escandalosa de universos paralelos cada vez que se produce un fenómeno cuántico de estos. De alguna manera es como si cualquier universo, por poco probable que sea, acabara existiendo, ya que la función de onda nunca colapsa. Es decir, el universo se sigue desdoblando y desdoblando sin cargo de conciencia alguna. Tampoco vamos a hacer mucho más comentarios, ¿no? Pero lo que sí parece claro es que lo que nos dice Everett nos lleva al germen del tercer tipo de universos paralelos que vamos a ver ahora, y en concreto con la figura de Stephen Hawking. Pero claro, antes conviene decir que los físicos, en su intento de aportar algo de coherencia a este mundo, manejan mucho, ahora curiosamente, digo por lo de aportar coherencia, manejan una idea que se llama de coherencia. Y esta idea, que yo reconozco que no entiendo mucho, vendría a afirmar que nuestro universo va por libre. Vamos, que ya no tiene nada que ver con las otras posibilidades. Sería algo parecido, como ejemplo, a una emisora de radio que emite en una frecuencia distinta a las demás y que ya no interacciona con ellas. De esta manera las otras probabilidades ya no cuentan para nosotros. Cuando hablamos de las otras probabilidades hablamos de los otros universos y entonces no tendrían que ser contempladas. Pero bueno, a lo que vamos. El remate a todo este jaleo que estamos planteando ha llegado con uno de los genios de nuestra época que indiscutiblemente es Stephen Hawking. Recordad, como hemos dicho antes, que la teoría de los mundos paralelos de Everett o de los universos paralelos de Everett se pasó por alto porque era demasiado escandalosa. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el afán de unificar todo lo que sabemos del universo e incluir a la con la gravedad en dicha unificación, debido a ese interés, digo, de unificar, se está intentando el más difícil todavía. Y esto no es otra cosa que tratar de aplicar la cuántica a algo que en principio sería incompatible con esa teoría, porque no olvidemos que la cuántica surge para el ámbito de lo muy pequeño. Hablando claro, de lo que se trataría, o la idea que se está manejando ahora,
es la de aplicar la cuántica al propio universo directamente. El fundamento en el que se basa esta idea es más o menos el siguiente. Si yo entiendo algo, que creo que no. Si bien la cuántica, como os decía, está diseñada para mostrarnos los secretos del átomo, y por su parte la cosmología se basa en el estudio del universo, podemos hablar de un nuevo concepto que sería cosmología cuántica. ¿Por qué? Porque en el origen de todo, en el superfamoso Big Bang, el universo era asombrosamente pequeño, más pequeño que un electrón. Por tanto, si los electrones se pueden describir mediante una ecuación de onda que nos habla de sus probabilidades y de que pueden existir en varias posiciones a la vez, entonces el universo, que no olvidemos que hubo un momento en el que fue más pequeño que un electrón, también puede ser descrito en terminología cuántica, de tal manera que existiría una función de onda del universo, una función de onda que nos hablaría de sus probabilidades, es decir, de sus estados paralelos. Según esto, ¿qué habría que reconocer? Pues que el universo existe en una infinidad de posibilidades. Claro, siempre que no haya conciencia que determine su estado. Recordad que el principio de incertidumbre también venía a decir que hasta que una conciencia no determina con su observación un electrón, el electrón es como si pudiese estar en varios lugares a la vez. Pues aquí pasa lo mismo. Si no hay una conciencia que mediante una observación determine el estado del universo, hablamos igualmente del hecho de que el universo está en múltiples estados a la vez. Pero el asunto es, todavía se puede pensar que fácilmente que una conciencia con su observación determina el estado de un electrón. Pero ¿cuál es la conciencia que observa y determina el estado del universo, colapsando su función de onda? Claro, o suponemos la existencia de una conciencia cósmica, si queréis Dios, como ya vimos que algún científico planteaba, o si no, habría que admitir, como dice Michio Kaku, que el universo simplemente existe en muchos estados paralelos, todos ellos definidos por una función de onda maestra llamada función de onda del universo. Casi nada. Estamos entonces en el tercer tipo de universos paralelos, que son los universos cuánticos. Por cierto, que el nombre del científico que proponía la existencia de una conciencia cósmica que fuera capaz de observar el universo para determinar su estado era Eugene Wigner, que no me acordaba cuando os lo estaba contando. Bueno, como os decía, Hawking se ha puesto manos a la obra con esto de la función de onda del universo, parece ser, llegando a la conclusión de que esta función de onda pues presenta un valor muy alto para un universo con las características del nuestro, por lo que sería el más probable, pero no el único. Es decir, que la probabilidad de que otros universos existan tal vez sea más pequeña, pero está ahí. Para rematar la faena, como si esto no fuera suficiente, Hawking postula la existencia de los famosos agujeros de gusano, estos que salen en la película de Contact, y que serían como a modo de túneles en el espacio y tiempo que tal vez nos permitieran, si gozáramos de la tecnología suficiente, cosa que desde luego es mucho decir, para comunicarnos con esos otros universos cuánticos. Bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en que esto es ya el absurdo de los absurdos, porque ya no es solo lo que habrá en esos otros universos, o cómo serán, qué formas de materia, de vida o qué leyes físicas podrá haber allí. Es que estamos hablando de que igual que un electrón puede estar en varias posiciones a la vez hasta que una conciencia lo determina colapsando su función de onda, el universo podría estar en inconcebibles estados paralelos, con lo cual el universo, y pensemos esto bien, ya no es todo lo que existe, sino todo lo que puede existir. Claro, repito, a no ser que una conciencia cósmica colapse su función de onda. No me digáis que esto no va en la línea del genio maligno de Descartes y su ataque a las matemáticas, es decir, a nuestra concepción lógica de lo real, porque esto, a poco que lo pensemos un poco, no hay por dónde cogerlo. Y desde luego nos pone frente al absurdo, como os he dicho muchas veces en este audio, nos pone frente a la idea de que tal vez nuestra razón, nuestro logos, nuestra conciencia no sea
lo adecuado para captar o para abordar la realidad, que es posible que esa realidad tenga múltiples maneras de ser que no se dejan atrapar por nuestra razón y que por tanto tendríamos que plantearnos la posibilidad de que existan otros modelos de saber, otros modelos de conocimiento que para nosotros pueden ser absurdos, totalmente ilógicos, pero pertinentes, dado que lo que sea la realidad no parece, por lo que estamos empezando a ver, que tenga mucho que ver con lo que nosotros creemos que es esa realidad. Bueno, termino este audio pidiendo de nuevo disculpas a todas las personas que saben de ciencia, porque evidentemente esta explicación no deja de ser muy superficial, pero bueno, nosotros, como he dicho, somos más bien filósofos y eso sí, tenemos que estar pendientes de estas cuestiones porque nos aportan interrogantes desde un punto de vista filosófico que no podemos obviar, eso está claro. Os agradezco, por supuesto, el interés que me habéis prestado. Claro, ahí no queda la cosa, porque con estos puntos de referencia resultaba que, bueno, pues había al menos 5 maneras diferentes de unificar la cuántica con la gravedad. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que había 5 teorías de cuerdas. Pero en estas apareció uno de esos genios que la humanidad da muy de vez en cuando y montó un lío espectacular. El genio se llama Edward Witten y a mediados de la década de los 90 pues se descolgó el caballero con una teoría que ha hecho historia. En concreto, el asunto fue sobre 1995. Los defensores de la teoría de cuerdas se reunieron en la Universidad del Sur de California para celebrar allí su congreso anual. Vamos, todos a una, como si compartieran todos un mismo credo o una misma fe. Los extravagantes de la teoría de cuerdas, ¿no?, convencidos de que ellos estaban en el buen camino. Y la cosa es que había rumores de que Witten tenía preparada una especie de bomba. Poco creo que tenga que ver lo que dice Witten con lo que voy a decir yo, pero bueno, vamos a intentar dar alguna pincelada que por lo menos nos ayude a que nos suenen estas cosas. Lo que Witten venía a decir es que las 5 teorías de cuerdas postuladas hasta entonces no eran más que 5 perspectivas distintas de la misma teoría. O sea, como imágenes distintas de la misma cosa en 5 espejos. Lo único que se precisaba era añadir una dimensión más. Y en vez de 10, postular 11 dimensiones. Las 3 espaciales, la temporal y otras 7 que resultarían invisibles para nosotros. Y recordad el ejemplo que hemos puesto antes con la hoja de papel esta enrollada y cómo desde la distancia parecía perder su carácter bidimensional para nosotros. Bueno, la cosa es que Witten dijo que las cuerdas no vibraban en 10 sino en 11 dimensiones. Claro, hablando todo esto con unas ecuaciones matemáticas que ni os cuento. Es que el Witten este debe hacer ecuaciones como yo palomitas en el microondas. O sea, una cosa espectacular. Bueno, él dijo que las cuerdas vibran o se mueven en 11 dimensiones. Tienen, por tanto, muchas direcciones o posibilidades o maneras de vibrar. Y resulta, ojo aquí, que esto permitía que las cuerdas vibraran o se estirasen de tal manera que acababan formando una especie de membrana, una superficie. Claro, esto es difícil de imaginar, pero tal y como yo lo entiendo, podríamos utilizar como imagen para hacernos una idea una goma de mascar, un chicle. Suponed que andamos jugando con el chicle y nos encontramos con que tiene una forma de cuerda. Pues si lo estiramos por ambos lados, no desde cada una de las puntas, sino en el centro, lo que aparece es como una especie de superficie, ¿no? Una membrana. Cuando éramos pequeños, quien más y que menos ha hecho algo así para pegar algo con el chicle. Claro, que esta imagen del asunto es deficiente poco, es decir, poco, ¿no? Porque las membranas esas o las branas, como las llaman ellos, pueden tener a saber las dimensiones. Y además, pensemos que es la 11ª dimensión la que permite que las cuerdas se estiren así, con lo que cualquier imagen que intentemos hacernos del asunto, y más la del chicle, por supuesto, pues no creo que sea muy pertinente. Bueno, la cosa es que las cuerdas en esa 11ª dimensión
vibran o se pueden estirar de tal manera que forman una gran membrana o una superficie y que si tienen o si existe la energía suficiente, esas membranas podrían alcanzar un tamaño enorme, tan grande como el propio universo. De ahí surgió inmediatamente la idea de que nuestro universo podía estar contenido en una membrana de ese tipo, en concreto en una membrana tridimensional. Pero claro, compartiendo espacio con una cantidad inimaginable de membranas, cada una de las cuales sería ni más ni menos que un universo diferente. Científica, y todos sabían que era muy capaz de armarla, porque entre los físicos, pues Witten tiene el reconocimiento de ser el que más lejos ve. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Es decir, el de ser más inteligente que ninguno junto con Hawking, ¿no? Bueno, pues Witten no defraudó. Pronunció una conferencia espectacular que dejó al personal boquiabierto y que además significó una reestructuración de lo que hasta ese momento se pensaba acerca de la teoría de cuerdas. Básicamente lo que hizo Witten fue unificar a su vez las diferentes teorías de cuerdas en una sola, que de alguna manera pasó entonces a conocerse como teoría de las supercuerdas o teoría M. Lo de la M es, bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? M que si de magia, que si de matriz, que si es una W al revés de Witten, en fin, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Lo que Witten venía a decir, a ver si me entendéis,